Pues hola a todas, buenas tardes y bienvenidas a este pequeño webinar donde nos apetece crear un espacio para compartiros desde nuestro punto de vista porque la naturaleza es nuestra mejor compañera de trabajo, con perdón a Katy, que también es mi compi y es muy buena, sin faltar a nuestros compis, pero la naturaleza nos aporta mucho. Y nada, así que vamos a hacer una pequeña presentación muy breve y un check-in, un aterrizar, como decimos nosotros, un check-in de, vale, cómo estoy aquí y ahora. Luego, bueno, haremos una introducción y os compartiremos cuatro razones, ¿vale? Cuatro razones así, en principio, bastante estructuradas, con algunos ejemplos prácticos y lo que se nos vaya yendo por las ramas también, ¿vale? Y nada, y después queremos escuchar vuestras resonancias y nada, y escucharos también un poco qué os lleváis el día de hoy, ¿vale? Así que es esta cápsula de 40 minutitos y nada, comenzamos. Yo soy Natalia, por si no me conocéis, soy psicóloga con formación en terapia familiar y bueno, desde hace 11 años que trabajo en el mundo de la terapia a través de la aventura, bueno, acompañando a personas en procesos de cambio al aire libre, ¿no? Y en la naturaleza o con la aventura. Y soy una de las impulsoras de Experiencia. Y hago así de paso mi check-in. Estoy nerviosa por el contexto, que hay muchas variables que no controlo ahora mismo y no suelo hacer así webinars con tantas variables abiertas. Y muy ilusionada porque veo caras conocidas y caras nuevas y eso me conecta mucho ahí con esta motivación de compartir. Y nada, le paso la pelota ahí a Katy. Katy, se me paró. Ah, vale, Se nos es congeló que se ha quedado Natalia, parada un poquito. Vale, espero que funcione bien la red. Debería funcionar bien. se nos Vale. congeló Natalia, pero nos sostenemos aquí unas a otras. Yo soy Katy, me conecto desde Mallorca, justo además terminando mis sesiones que hoy son entre cuatro paredes, aunque normalmente las haga acompañando a personas en el bosque para trabajar desde sus ansiedades y estreses a temas de desarrollo. Así que llego como derrapando de alguna forma, ¿no? De, socorro, me voy a conectar a las 6:02. Pero también llego con muchas, muchas ganas de compartir, igual que Natalia, viendo alguna cara conocida, ¿verdad? Y muchas otras por conocer. Así que gracias. Y si Intentaré. queréis, perdón. Dale, dale. No digo que si queréis podemos hacer un check-in un poco de cómo venís, si fuerais un elemento natural, Yo vendría como agua, eh, ¿eh? como ya no lo dije, ¿no? Yo como el agua esta que se va, el efecto del remolino, cuando se va con fuerza, pero vale, entonces nada, podéis así brevemente, ¿vale? Para que nos dé tiempo a todas, de dónde venís, bueno, qué trabajáis, cómo trabajáis, si trabajáis con la naturaleza o no. Y bueno, ¿qué elemento natural seríais? Así con vuestro estado de ánimo ahora mismo. ¿Quieres empezar, Irene? Que te tengo aquí. Venga, vale. Bueno, pues yo soy Irene Fernández, soy periodista y creadora de BU Comunicación y de Impact, que es comunicación con impacto. Estoy ahora mismo mirando un poco la parte de comunicación humana. No trabajo con la naturaleza en sí, pero creo que también es comunicación de alguna manera. Y también existe la comunicación no verbal cuando te relacionas con la naturaleza, por lo cual me parece también muy interesante la labor que hacéis con, bueno, con personas que a lo mejor necesitan vuestro apoyo de una manera más, pues, diferente, ¿no? También. Y quizá poco tratada, ¿no? Porque yo es la primera vez o sea, sé que hay terapias, ¿no? Con animales y demás, pero me interesa mucho conocer cómo trabajáis con las personas y la naturaleza y cómo les ayuda y cómo les puede ayudar a mejorar su ansiedad o sus trastornos o no sé, me interesa muchísimo, la verdad. ¿Y qué sería? Pues yo diría, no sé si vale decir ahora mismo oxígeno. De algún modo es parte de la naturaleza, no sé. Sí, sí, Bueno, es ¿verdad? todo, realmente el oxígeno lo es todo. Vale, gracias.
Voy a poner el timer para que intentemos que sea muy breve de dónde venís y vuestra conexión con la naturaleza en el entorno laboral, ¿vale? Si no tenéis, pues oye, pasa palabra, ¿vale? Pero así nos ubicamos también nosotros. Pongo timer para que calculéis eh, los segundos, ¿vale? De quién sea que empieza. Intentad ahí, pues nada, 20 segunditos, 30. Antonio, ¿vas? ¿Quieres? Ay, desmuteate. No te escuchamos. Ay. Ahora, soy Antonio, estoy en Cuenca. Mi interés por todo esto viene de que nací en un pueblo muy pequeño. Mis padres eran agricultores y yo siempre he trabajado la tierra. Entonces empecé con la naturaleza, con el tema de terapia hortícola. Y a partir de ahí, como Natalia sabe, hace unos años generamos un seminario en Cuenca sobre ecodesarrollo y terapias basadas en la naturaleza. Estuvo ella allí y una de sus compañeras. Y bueno, pues me interesan las terapias basadas en la naturaleza. Trabajo en el Colegio de Psicólogos en ello, en un grupo de psicología ambiental. Me doctoré en psicología ambiental y estoy ahí en mi trabajo. No trabajo nada más que plantar de interior con los mayores. Trabajo en una residencia de mayores y poquito más. Y Gracias. saludos a todas. ¿Estichu? Hola, pues soy Estichu, estoy en un pueblo de Lleida y el remoto me ha permitido vivir entre un pueblo de Lleida y Sitges, por lo que mi relación con la naturaleza es del campo y el mar. De hecho, si me tengo que identificar con un elemento, no voy a hablar de los elementos en general, pero yo necesito el mar. Me calma muchísimo, el mar cura, sana, tanto el olor, el sonido, etcétera. Y mi relación a nivel laboral, yo trabajo delante de la pantalla todas las horas, entonces tengo muy poca relación y de hecho me interesa mucho ver cómo lo aplicáis y cómo puede ayudar a, bueno, sí, las plantas, de hecho tengo un jardín vertical en casa, disculpad, y es cierto que de vez en cuando me pongo a mirarlo para evadirme un poco de la pantalla, pero y salgo a mi jardín, pero tiene césped artificial, entonces no tiene mucha relación con la naturaleza. Me enrollo un poco. Básicamente quiero entender un poco cómo trabajáis y cómo lleváis este tipo de terapias al mundo laboral y cómo puede ayudar a las personas a vivir mejor y más en paz, básicamente. Vale, Berta, os voy viendo por así por orden de cómo estáis en pantalla. Venga, dos, Hola, Cinc Cents, ¿cómo es you? eh, yo me llamo Berta, estoy en un pueblo cerca de Barcelona. Bueno, estoy estudiando psicología, la carrera aún, y pues sí, me tengo que identificar con el viento de Tramontana, porque vengo con muchas ganas. Y ya está. Gracias, María Esteve, ¿qué tal? Hola, yo soy María, soy psicóloga también. Ahora estoy viviendo en un pueblo pequeñito de 500 habitantes entre Alicante y Valencia, en medio de la montaña, en medio de la Sierra Mariola, aquí. Y bueno, yo trabajo principalmente online, pero tenemos un programa en una asociación que tenemos de bicicletas en el que integramos la terapia en naturaleza con un retiro de varios días en bicicleta en medio de la naturaleza. Entonces, bueno, hace poquito que estamos con ese programa, hace un año, y pues bueno, siempre con muchas ganas de aprender más. Me formé en Valencia con la escuela esta de terapia aventura de Alex Rosé, con Max y Esther, y bueno, pues con muchas ganas de seguir aprendiendo un poquito esto y aplicarlo en el programa que tenemos en Velo Recicla. Genial. Edith, Edith, Hola, soy Edith de Chile, vivo al sur de Chile, casi entrando a la Patagonia. Soy guía turístico, me dedico a guiar en trekking en montaña y me interesa mucho saber un poco más de lo que significa hacer terapia en la naturaleza, porque me muevo mucho ahí y me gustaría entregar este tipo de conocimiento a la gente que guío. maravilla. Luego escríbeme si quieres y te pongo en contacto con otros compis chilenos que también han ¿Vale? venido a hacer formación con nosotros desde Chile. Bueno, viajo bastante a España, unas 3 veces en el año voy bastante a Pues mira. Barcelona. Sí. Claudia,
Hola, hola. Para ir rápido, yo también soy psicóloga. Actualmente estoy haciendo el máster general sanitario. ¿Me escucháis? Sí, sí. Y bueno, siempre he estado muy conectada con la naturaleza y en un futuro me gustaría ver cómo, bueno, pues juntar la naturaleza con las terapias y poder salir un poco de las cuatro paredes. Por tanto, vuestra propuesta me parece muy interesante y totalmente abierta a escucharos. Genial. ¿Alguien más por ahí que no tenga cámara que quiera presentarse? Ana. A ver, yo. Hola. Sí, me llamo Ana y soy guía naturalista en campamentos para hacer avistamiento de ballenas y me gustaría aprender como herramientas para, bueno, terapéuticas para usarlo en mis experiencias. Y ahora mismo me siento como el mar calmo. Genial. Pues Gracias. muchas gracias. No sé si Alejandro por ahí quieres compartir o seguimos. Vale, pues nada, vamos a ello. Dale, Katy, si quieres. ¿Cuántos ha puesto por ahí? Pues después de empezar a aterrizar o al menos a ponernos cara y de dónde venimos, os invitaremos ahora a que conectemos más allá de estas palabras. Así que os voy a compartiros un ejercicio de visualización con los que a menudo también trabajamos. Estemos donde estemos ahora, lo que vamos a hacer es entrar juntas al bosque. Así que os invito a poneros en una postura cómoda para vosotras, ya sea sentada, de pie o incluso acostadas si os apetece. Lo importante es que nuestro cuerpo ahora estará presente y disponible. Y si así lo sientes, podrás cerrar los ojos. Llevamos la atención a la respiración ahora sin tener que cambiar nada en ella, solo observando cómo entra y cómo sale el aire. Notamos ese movimiento suave en el pecho, en nuestro abdomen. Ahora, imagina que estás en un sendero. Es de tierra, hay algunas hojas y alrededor árboles altos y antiguos te acompañan. Algo de luz del sol se filtra todavía entre las ramas y crea juegos de luz y sombra. Sientes el suelo bajo tus pies y ahora incluso detectas el canto lejano de ese pájaro. Notas el susurro del viento entre las hojas y te das cuenta de que estás caminando sin prisa, con curiosidad y con presencia. A medida que avanzas, este bosque te acoge. No hay juicio y no hay exigencias, solo el ritmo natural y tu respiración, tu presencia. Es hora de volver poco a poco, lentamente, a ese sendero, dejando sentir tu cuerpo aquí y ahora, escuchando de nuevo tu respiración. Cuando lo sientas, mueve suavemente los dedos de tus manos, los dedos de tus pies y desde este lugar más conectado, más presente, abrirás los ojos para que juntas podamos explorar por qué la naturaleza es nuestra gran aliada en el trabajo con personas. ¿Sí? Ahí estáis. Bueno, digamos que hayáis podido aterrizar un poco, ¿no? Y esto mismo es ya un ejemplo en sí mismo de cómo poder, ¿no? Traer la naturaleza o compartir con la naturaleza, trabajar. A mí me gusta mucho el para, con, en, ¿no? Desde
la naturaleza hace. Hay muchas preposiciones que podemos poner ahí, cada una con su matiz, ¿no? Y la razón número uno, ¿no? De por qué trabajar con la naturaleza, pues va en torno a cómo la naturaleza puede guiar estas experiencias, ¿no? Esto dentro del espectro, cuando diseñamos programas de terapia en la naturaleza o de terapia a través de la aventura, una variable que tenemos que contemplar es, vale, ¿cuál es el papel de la naturaleza? Esto lo hablábamos en el webinar anterior, no sé si llegasteis a verlo o no, está grabado en YouTube, podéis verlo en nuestro canal. Y hablábamos eso de cómo puede ser la naturaleza, el contexto o nuestra colaboradora, ¿no? Y en caso de que sea pues nuestra colaboradora, también tiene un nivel de participación, ¿no? De implicación. Y a veces la naturaleza guía. Y nosotras como facilitadoras, digo facilitadoras como término, como persona que acompaña procesos, ¿no? Que facilita que ocurran cosas, que facilitamos, o sea, permitimos que haya, bueno, damos lugar a oportunidades para que se den experiencias, ¿vale? Ahí cuando hablo de facilitadora, por si a alguna le suena el término un poco raro o no está acostumbrada. Entonces, la naturaleza facilita por sí misma. Y aquí hay una característica muy importante a desarrollar, una competencia, digamos, dentro mm, sí, del desarrollo competencial de un profesional que trabaja con la naturaleza, que es el dejar ir y la flexibilidad, ¿no? Entonces, dejar mi ego ir y a lo mejor yo tenía una cosa preparada, pero la naturaleza tiene otra. Y la naturaleza tiene un protagonismo muy grande que no se puede olvidar, ¿no? La semana pasada, hace unos días, estuvimos en una formación de 6 días en la naturaleza, que Berta estuvo ahí, y justamente pues nos pasaron un par de cosas relacionadas con esto, ¿no? Y una fue que la primera noche, normalmente al final del día hacemos un cierre del día, hacemos un círculo de noche. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos da la naturaleza? Que en Galicia a las 10:30 aún es de día, en junio. Entonces, el círculo de noche no ocurre a menos que alarguemos el día ya hasta más no poder, ¿no? Entonces fue muy bonito porque les dijimos en el primer campamento, justo tenía como vistas al mar, les dijimos, bueno, id a buscar, haremos no sé qué, la sunset ceremony, bueno, como la ceremonia del final del día. Y les mandamos a buscar el atardecer, ¿no? Entonces, bueno, les acompañamos, pero los participantes fueron como buscando ese atardecer hasta que se posicionaron como en unas rocas, ¿no? Con unas vistas ahí al mar, cayendo, bueno, en el Atlántico. Y fue muy mágico y aquí es donde la naturaleza manda y decide sin decir, ¿no? Porque de repente el tono de voz fue disminuyendo hasta que empezamos a estar en silencio. Nadie dijo nada, nadie acordó nada, ¿no? Y durante, no sé si 15 minutos, casi 20, que duró toda la bajada del sol hasta que desapareció, ese silencio no se rompió, ¿no? Incluso cuando el sol desapareció, incluso hasta el último rayo, no sé si lo recordáis, Katy Bertone, como hasta el último reflejo, y entonces muy orgánicamente pues empezamos a levantarnos y volvimos como al campamento en silencio. ¿Por qué digo esto? Aparte, bueno, porque fue un momentazo, porque nos estropeó, digamos, el cierre del final del día. O sea, el final del día, además era el primer día, es importante saber un poco cómo está la gente, qué tal va, cómo van las energías, ¿no? Un poco el, oye, cómo hemos aterrizado. Y eso pues no lo pudimos hacer, porque la naturaleza nos trajo un presente, ¿no? De, pues presente, aquí es, aquí y ahora, esto es lo que os traigo. Entonces, soltar el ego, ¿no? De, pero tenía esto preparado, que está en mi cabeza, ¿no? Soltar la rigidez y acoger lo que venga, ¿no? Y aceptarlo y entender, ¿no? Qué es lo que está trayendo. Y bueno, también el otro ejemplo, ¿no? De que, bueno, preparamos una sesión dentro del programa, pues hicimos un día una pequeña ruta y paramos para hacer una actividad pues un poco más introspectiva y creamos el setting, acercamos a los participantes a presentarse y de repente bueno, empezamos a mirar el cielo, un trueno a lo lejos, unas nubes ahí grises que de repente fue como yo no sé si este es el momento de ponernos introspectivos, ¿no? O sea, estamos aquí en medio de la ruta, todavía no tenemos nuestro campamento montado, pues igual hay que recoger cable, ¿no? Y entonces, pues
tuvimos que aceptar que la naturaleza estaba haciendo una propuesta que no era la planificada, ¿no? Así que este es uno de los juegos, ¿no? Que aprender a hacer al baile, ¿no? Con la naturaleza. Y muy en relación a lo que Natalia ha empezado a contarnos, razón número 2 para que esta naturaleza también sea una muy buena compañera, y es que como profesionales nos ayuda a activar nuestro radar, ¿sí? Nos ayuda a que estos sentidos y activar todos y cada uno de nuestros sentidos sea precisamente el primer paso hacia tener una presencia personal y también profesional pues más plena, ¿no? Hoy hemos hecho esta tapita de ejercicio para conectar de alguna forma con el bosque, pero excepto Natalia y sus gallinas, ahora mismo creo que ninguno de nosotros estamos ni siquiera fuera de cuatro paredes, si no me equivoco. Y aún así, fijaos que en este punto la idea clave es que podemos trabajar con lo que ya está presente en el entorno. Si activamos estos sentidos, lo natural es que se nos puede revelar incluso cuando estamos en la ciudad, ya sea porque pues he conseguido plantar aquí una cosa que va creciendo y a la que yo también voy cuidando y que me recuerda que está viva y que por tanto también es naturaleza igual que lo somos nosotros, o ya sea porque de repente pues estoy dando un paseo quizá con un paciente y me doy cuenta de que ha brotado pues una pequeña planta, quizá incluso en la acera de la ciudad. O tal vez si ya estoy directamente al lado de ese sendero que nos hemos imaginado, pues puedo jugar a descubrir esas texturas de las cosas que a lo mejor solo les he dedicado atención al verlas, ¿no? Entonces, en este aspecto, la naturaleza decimos que activa nuestro radar, nos abre posibilidades, y no porque no estemos en la exuberancia de un entorno idílico como el que a lo mejor es verdad que tuvimos ocasión de presenciar en esta Sunset Ceremony, que es como lo llamamos después, no significa que no podamos traer más naturaleza también a nuestro contexto. Por ejemplo, no sé si alguna de vosotros estuvo en el reto que hicimos de Explora tu naturaleza ¿Mm? hace poco, y si no, pues os trasladamos la invitación, ¿no? El reto, bueno, eran 7 días de acercamiento a la naturaleza, y también pensamos mucho en, vale, ¿cómo podemos las personas que vivimos en ciudad acercarnos? Yo ahora estoy aquí como de chulita, en plan, qué sitio más guay, pero esto no es mío, estoy aquí cuidando la casa y las gallinas de una amiga que tiene un hogar precioso que se llama Casa Sanando y que es una consulta médica integrativa en la naturaleza. Pero yo vivo en un piso, sí que es cierto que en un barrio muy, muy verde, pero bueno, siempre con el anhelo de, ay, me gustaría abrir la puerta de mi casa y tener tal. Entonces, pues yo he empezado a usar el jardín que hay debajo de mi casa, que es un poco raro, la gente no sé por qué no lo usa, es un jardincito como de un patio interior, y pues me bajo ahí a hacer las reuniones, pues me bajo ahí con una manta o a estar con las peques, ¿no? Y en el reto, lo que os decía, en el reto este de Explora tu naturaleza, eran diferentes propuestas para acercarnos a la naturaleza, ¿no? Y activar nuestro radar. Y lo que pasó durante esa semana, una cosa que me gusta mucho de nuestro trabajo, es que también te lo vas aplicando tú, ¿no? Durante esa semana yo activé mucho el radar. Y entonces me fijé que de mi casa al cole, ¿no? A la escuela infantil de mi hija, hay muchísima naturaleza. Y eso que paso por esa zona empedrada, justo por donde entra el Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, que es donde vivo yo. Y me empecé a fijar, pero hasta hay pósters justo en la calle esa, que están en los edificios que están cerrados, que los han puesto como imágenes de naturaleza, dentro de, ¿no? En las aceras, las flores. Empecé a observar qué tipo de flores y matojillos crecen entre el hormigón. Incluso en el parque al lado de mi casa, esto fue muy fuerte, descubrí que hay fresas silvestres. Que digo, ostras, qué fuerte, pero esto cómo va a estar aquí al lado de mi casa, ¿sabes? Y el otro día pues fuimos ahí a coger la sala, que yo hasta hace 2 meses no sabía lo que era una fresa silvestre, también os lo digo. Entonces, bueno, como poco a poco las gafas, ¿no? Cuando nos ponemos las gafas, de repente ya que dices, ay, qué bien se ve con gafas, ¿no? No me las quiero, no me las quiero quitar.
Entonces, bueno, esto es una de las invitaciones que os dejamos, ¿vale? Para que os llevéis y que abráis vuestros sentidos, ¿no? De dónde está la naturaleza que os rodea. Da igual dónde viváis. En Barcelona me acuerdo cuando vivía allí que empecé a observar los árboles y pensaba siempre, Dios, qué camuflados, ¿no? Qué poco vistos, qué necesarios. Y como que empezaba a observar muchísimo cómo eran las cortezas de los árboles de mi calle que yo vivía en de Barcelona, en el centro, ¿no? Y de wow, es como esa mirada de chip, ¿no? Ya no solo en tu casa, las plantas que tú tengas, sino a nuestro alrededor, cuánta naturaleza hay, ¿no? Los De hecho, pájaros, ¿no? de También, ¿cuántos pájaros escuchamos? Di. De hecho, podríamos decir que hay tanta como nosotros podamos ver y para eso sí que como profesionales también es interesante y necesario entrenarnos en ese verla, en ese poder traerla, no solamente como un espacio o un entorno de trabajo, sino también en como esa cofacilitadora que puede convertirse la naturaleza en algo nuestra, ¿no? Ujú. Y para eso, como decía Katy, y engancho también un poco con lo siguiente, ¿no? Que es la otra razón número 3, es que nos baja el cuerpo, ¿no? Y enciende nuestra creatividad, pero desde el cuerpo. En la terapia a través de la aventura, la terapia en la naturaleza, por definición, implica una activación, una participación activa de la persona a nivel físico, cognitivo y emocional, ¿no? Entonces el componente corporal es muy importante y muy olvidado también, ¿no? Con este paradigma de por un lado lo que pienso y por otro lado lo que siento, ¿no? Y este ansia que no sé por qué hemos tenido como sociedad de separarnos, ¿no? Cosas que son indivisibles. Y nuestro cuerpo es un receptor absoluto, ¿no? Nuestro estómago, nuestra intuición está percibiendo mucha información, ¿no? Más que nuestro cerebro incluso. Lo que pasa es que el cerebro pues, la procesa y la filtra y ya hace sus cosas. Entonces, una manera de bajar al cuerpo y de poder relacionarnos con la naturaleza de otra manera es a través de los sentidos, ¿no? Desde lo sensorial, que hablábamos antes, pero interactuando, tocando, ¿no? Por ejemplo, hace poco en un programa que hicimos de un programa europeo, hacemos varios proyectos europeos al año, y este era sobre el trabajo con mujeres en terapia, con la naturaleza y el arte. Y bueno, hicimos un día de ruta, ¿no? Hicimos, bueno, una ruta, una salida, y luego al volver recogimos un poco cómo había sido ese día, en plan, un poco lo que llamamos procesar, ¿no? El digerir un poco qué aprendizajes habíamos tenido ese día a través del barro, ¿no? Entonces ahí tenemos lo sensorial, esta interacción, ¿no? De darle forma a algo conectado con la creatividad, porque activa nuestra creatividad, la naturaleza, ¿no? Es la inspiración, al final, el primogenio, es todo lo que tenemos los humanos, viene de esa inspiración, de la bioinspiración, ¿no? Bionémesis, no me sale la palabra, bueno, si no me la completáis, pues igual me la invento. Eh, pero bueno, esa inspiración, ¿no? De, vale, ¿qué hace la naturaleza y cómo lo aplicamos? Entonces, esta parte de estar trabajando con el barro sensorialmente, escuchando los pájaros, a veces incluso cerrando los ojos. Y luego había un momento donde pasábamos, ¿no? Esto también se hace mucho en arte terapia, pasábamos nuestra pieza a otra persona y dejábamos que hiciera algo diferente, ¿no? O modificase, no modificase, luego la recuperábamos, sentíamos un poco a ver cómo se siente en el cuerpo. Entonces, toda esta conexión con el cuerpo se facilita mucho en la naturaleza. Simplemente ya descalzarnos, ¿no? Y poner los pies en la tierra ya nos está dando información, el cuerpo ya recibe, ostras, vale, aquí toco tierra, ¿no? Aunque no seamos conscientes. Entonces esto, bueno, nos permite también hacer muchas actividades, muchas herramientas tipo la de land art, ¿no? El arte, ¿cómo se traduciría land art? Arte paisajístico, no sé si esa es Mm, una definición así muy tal. Que si quieres compartir, cierto. Katy, por ejemplo, cómo fue lo que hicimos la semana Ujú. pasada. Para que os hagáis una idea, cuando Natalia y yo os vamos compartiendo ejemplos o vivencias, podéis imaginarlas desde un punto de vista individual, pero también desde trabajos o dinámicas, actividades, ejercicios de grupo, como el, por ejemplo, ser capaces de, en este caso, crear junto con otras 4 o 5 X número de personas una representación artística
un momento dado con aquellos elementos o con un solo elemento de todos los que podamos encontrar en medio, en este caso, de un bosque de eucaliptus, ¿sí? A través de revisitar las formas, los colores, las texturas, los olores también, y haciendo emerger de ese espacio una construcción grupal que además tendrá generalmente la condición de efímera, es decir, de la que nos vamos a desprender cuando así el tiempo o las condiciones naturales lo dispongan. Imaginaos que pues, en alguno de los momentos pues, realizamos una figura con hojas y sopla el viento y eso se irá. ¿Se irá o se quedará en nosotros si de alguna forma lo hemos integrado así? ¿Sí? Es otra de las competencias que se trabaja mucho cuando trabajamos con la naturaleza, este desapego y esta aceptación de los ciclos, ¿no? Inspirándonos en los ciclos naturales. Es que pasa, es que cae, ¿no? Pues vale, ahora el árbol deja caer las hojas, deja caer la fruta cuando ya está madura, ¿no? Y queda y se transforma, ¿no? Como que todo forma parte de un ciclo. Entonces esto nos inspira mucho también a lo que decimos mucho, que es a confiar en el proceso, ¿no? Confía en el proceso, espera que acabe, ¿no? Para poder tener una evaluación de lo que es, y no entre medias él empieza a decir, ah, pues esto sí, esto no, le ponemos juicio, acaba, ¿no? Confía en el proceso, ¿no? Y cuando hablamos de proceso, evidentemente también podemos tener en cuenta cuál es ese ritmo con el que nos acercamos a los procesos de la terapia en la naturaleza, etcétera, que serán en principio ritmos más orgánicos. Con orgánicos nos referimos, hablamos de cronos y de kairos. No sé si alguna vez habéis conocido estos conceptos como complementarios, sino contrapuestos en el sentido del cronos, ¿no? Ese reloj que llevamos que nos dicta que es hora de comer, que hay que levantarse porque son el despertador, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en la naturaleza podemos darle paso a ese kairos o a un ritmo que sea el propio de nuestras necesidades si aprendemos a escucharlas y que por Eso, tanto... Ujú. dale, Y dale, que, dale. y que por tanto nos regirá también un poco con esa base vinculada a lo que hablábamos de la parte de cuerpo, de no sé qué hora es, pero tengo sensación de hambre, ¿sí? O estoy moviéndome más cerca de los ritmos del día, del sol o de las estaciones incluso, ¿no? Al final, un poco ligando con esa idea de que el cambio, el que nosotros iremos a buscar intencionalmente, pero ocurrirá mucho mejor cuando dejamos de forzarlo, ¿sí? Siempre dentro del espacio del que podamos disponer y además teniendo en cuenta en nuestra práctica que ese espacio o este proceso será y es transformador por el hecho de transformar como, si queréis, como transición, ¿sí? En la naturaleza podemos encontrar momentos y espacios que llamamos a veces de umbral, ¿no? Donde una persona pues ya no está en el punto de partida, quizá todavía no ha llegado a donde crea que deba llegar, pero tiene ese sentido de que está transformándose o transformando algo, ¿sí? Quizá sea transformando su autoconcepto o esa identidad, ¿sí? O quizá pues sea con el uso de las metáforas, que no hemos todavía o que no vamos hoy a entrar mucho en ello, pero que pueden tener incluso un significado muy potente, ¿no? Si aprendemos a facilitarlas y a que sean, por ejemplo, pues los conocidos como rituales de paso. No sé si habéis también oído, os es familiar, ¿no? Este concepto. Pero en la naturaleza sí que tenemos mucha capacidad de entrar en estos estados que podríamos llamar de liminalidad. Es que nos gusta poner palabras todo el rato. Bueno, no mucho. Alguno hay, pero no mucho. Pero sí, ese estado, ¿no? De entre, vale, lo viejo ya se fue, pero lo nuevo no ha venido. Entonces aquí me quedo. Y la naturaleza es un espacio que nos permite a las personas sentirnos más cómodas en ese umbral, porque no hay tantas normas escritas, ¿no? No es un, vale, la naturaleza, como me tengo que, pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Vale, pues en clase no puedes poner los pies en la mesa
Pues si estás comiendo en un restaurante, pues no poner los codos, ¿no? Pero la naturaleza es muy bonito ver que hacemos un círculo donde estamos compartiendo y uno está tumbado, otro está de pie porque ya está cansado de estar sentado, otro está, cada uno está sentado en su postura. Y no hay un juicio, ¿no? De, mira cómo te estás sentando, ¿no? Hay como que se limpian muchos juicios que permiten a las personas ser. Y cuando permitimos a las personas ser, somos y por ende brillamos, ¿no? Es como el sacarnos estas máscaras y poder simplemente ser, ¿no? Y conectar con nuestras potencialidades, que para nosotras, bueno, en la intervención que hacemos es uno de los enfoques principales, ¿no? El conectar con la bondad, con la semilla de grandeza, ¿no? Que tiene cada una de nosotras. Y esto, por ejemplo, es una cosa, esto de esta última cuarta razón, ¿no? De los ritmos orgánicos, pues nos inspiramos en la naturaleza, en esa organicidad, en la organización. Y pues eso, en las formaciones que hacemos, que suelen ser experienciales, sobre todo las que hacemos de expedición, como la que vino Berta o como la que haremos en agosto, em, permite a las personas conectar, lo que decía Katy, con su necesidad. Entonces, una vez me acuerdo que nos decía, ¿te acuerdas de Paula, una enfermera que decía, nunca me habían preguntado tantas veces cómo estoy y qué necesito, ¿no? Y es muy guay porque al final, después de 6 días, te das cuenta de lo poco que en el día a día nos preguntamos, ¿qué necesito ahora, aquí y ahora? ¿Qué necesito? ¿No? No tengo que comer porque sean las 2, es que tengo hambre. Son las 12. Me pasó, de hecho, el otro día que la formación que hicimos era europea y yo tenía un hambre y todo, bueno, pues, ¿qué necesitáis? Y todos, pues podemos seguir. Y yo pensando, pero esta gente no tiene hambre si son las 2 y vosotros en vuestro país ya habéis comido. Pero ¿qué había pasado? Que ellos ya habían estado comiendo antes, ¿no? Porque ya habían sentido que tenían hambre y ya habían conectado con esa necesidad y la habían cubierto, ¿no? No desde el, ay, tengo que esperar a que sea la hora de comer. Entonces, estas son, bueno, estas burbujitas, ¿no? De magia que nos permiten que luego queremos como, venga, va, llévatela en tu bombona de oxígeno, ¿no? De esta capacidad que tienes de conectar con tu necesidad, la tienes, ahora la hemos activado, la has entrenado un poco, pues esa transferencia de qué puedes hacer en tu día a día para poder, pues mantenerla. ¿Mm? Ujú. Como cuando Y escucháramos el eco precisamente en un bosque o nos envolviera un poco pues la niebla, ¿no? Que podemos imaginarnos también. Ah, pero y Natalia, si te parece bien también, ahora perfecto. yo casi que os abrimos la invitación a que el eco sea el de este grupo, ¿no? Y que mientras nos habéis escuchado, algunos pues incluso creo que tomando notas o dejando ir a memorias y a pensamientos o sentimientos, pues nosotras estamos encantadas de que nos podáis compartir ahora, pues ya sean las ideas o lo que os ha resonado o incluso alguna experiencia que hayáis recordado o las inquietudes, si queréis, antes de que cerremos respetando también vuestro tiempo. ¿Alguien tiene pues ese deseo de compartir? Yo quería decir que a mí me ha resonado mucho todo lo que habéis dicho y yo precisamente antes hablando con Natalia de Galicia, ¿no? Pero me pasa mucho con el norte, es como que el cuerpo me pide ir. Y es curioso, ¿no? Yo vivo en Madrid, en una zona donde también tengo muchos parques y muchas zonas verdes y demás, pero cuando mi cuerpo está como bajo de energía, es como que solo pienso en irme al norte. No a Galicia, o sea, Cantabria, Asturias, me da igual. Solo pienso en irme al norte. Entonces es como una necesidad que, de hecho, ahora nos hemos cogido una autocaravana para el verano. Y sí, estamos pensando en, bueno, todavía no tenemos la ruta fija, pero mi marido quiere ir al sur, a Cádiz y demás. Y yo quiero norte, de hecho quiero San Sebastián, quiero subirme a Francia y demás, ¿no? Y el otro día se lo decía a una amiga, digo, es que me planteo los dos contextos y uno me da paz y otro ansiedad. O sea, yo me veo en Cádiz, que es precioso, he ido y me encanta y todo lo que tú quieras. Bueno, yo soy más del norte que del sur, pero me encanta. Pero es cierto que todo el barullo, todo lo que es ese verano, ese calor, me produce mucha ansiedad y sin embargo me visualizo en el norte con la caravana, con fresquito, notando el aire, viendo verde
y es una recarga de energía que solo de pensarlo ya me da buena vibra, ¿sabes? Entonces, no sé cómo deciros, es raro, pero como que el cuerpo me lo pide. Cuando estoy a full, cuando estoy ya de batería, pues eso, ya he gastado todas las pilas, habidas y por haber, es como que necesito, para mí es vida. O sea, y lo decía siempre, es vida. Yo necesito ir, sea diciembre, sea una vez al año, necesito esa parte de la naturaleza. El agua me gusta, pero creo que me siento más identificada, aun siendo Piscis, con esa parte de la naturaleza más verde, ¿no? Ujú. Bueno, lo quería compartir Gracias. simplemente. Gracias, Irene, por compartirlo. ¿Alguien que quizá también tenga alguna inquietud o alguna pregunta, aprovechando que estamos aquí? Bueno, yo me quedé con una frase que ustedes dijeron, que hablaba de los rituales de paso. Ujú. No sé a qué se refieren exactamente, a lo mejor yo acá lo entiendo de otra forma. Ujú. ¿Cómo lo entiendes tú, Edith? Y a partir de ahí, no entraremos en mucho Eh, detalle, pero tal vez podamos. lo que pasa es que, no sé, me imagino que al entrar a un bosque, o a lo mejor ustedes tienen alguna reverencia, algún saludo, no lo Ujú. sé. Entonces, no sé a qué se refiere eso. Ujú. Es más un ejemplo vivencial el que nosotras pretendíamos, ¿no? Un ritual de paso puede ser cruzar un arroyo, subir al pico de una cresta o de una montaña o pasar por un bosque cerrado si tiene un significado interno potente cuando se facilita, es decir, si lo convertimos como un símbolo o valga la palabra, ese ritual de cambio, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo porque la tenemos aquí al ladito, pero es el que quizá una persona embarazada, una mujer embarazada pueda hacer para abrazar esa nueva etapa dejando atrás la que ya no será, ¿sí? Mm. Pero no tiene por qué ser algo tan concreto como un saludo hecho de una forma. Todo lo contrario, la naturaleza de lo que nos dota precisamente es de ese entorno en el que una experiencia vivencial pueda ser ese simbólico ritual. No sé, Edith, Lo- si te sientes que te respondí. Los ritos Sí, podéis explorar más si buscáis ritos de paso en un contexto religioso, o sea, que sería un bautismo, una comunión, Ujú, una boda, no sé, ¿no? Como diferentes son ceremonias que se hacen antropológicamente desde el principio de los tiempos que marcan un cambio de etapa. Y bien, hay, perfecto, bueno, bien. mucha profundización aquí de esto. Esto da para ya horas. Esto es una pequeña pildorita de información. ¿Alguna, alguna duda más? ¿Alguna consulta, comentario que queráis hacer? Pues yo, si queréis, si me permitís, os quería dar un poco de envidia, Claro. porque casi todos me estáis diciendo que estáis en Barcelona, en Madrid, y bueno, os voy a enseñar el paisaje de aquí. Os invito a venir a las Gracias, montañas María. del interior de Alicante, Valencia. Esto es lo que se ve desde mi Qué guay. casa. Qué suerte, qué envidia. Se nos ha congelado con una estampa maravillosa, María, me parece. Bueno, muy buena manera de congelarse. ¿Alguien más que le apetezca? Así para cerrar. Sí, Natalia, quería comentarte algo porque es un tema que últimamente estoy dándole vueltas y cuando has hablado de, bueno, pues la naturaleza no impone juicios, nos permite simplemente ser y has dicho algo así que nos permite conectar con la bondad, con la grandeza que llevamos dentro. ¿Me puedes hablar o decir algo relativo a cómo podemos potenciar la bondad a través de la naturaleza o cómo la naturaleza nos permite generar bondad, compasión, ese tipo de virtudes o de fortalezas que pueden ser Ujú. más que necesarias en el mundo que vivimos? Mm. ¿O Bueno, cómo lo habrá, hacéis hay vosotras? muchas ¿Cómo lo veis? maneras. Sí, te digo una así rápido que se me viene a la cabeza desde mi experiencia.
que es la parte de la compasión y de apreciar la vida y respetar la vida como respeto, como no, como un valor. Entonces, a través de profundizar en este contacto con la naturaleza, pues yo me he dado cuenta, yo qué sé, lo típico que estás en el césped y estás arrancando hojitas de césped, ¿no? Pues un día dije, ostras, pero es que esto es una planta que tiene su vida, ¿por qué lo estoy arrancando yo porque me aburro? O sea, con qué razón, ¿no? O los insectos que tenemos este gesto, ¿no? De yo ser humano grande, pum, aplasto, ¿sabes? Y entonces, pues insectos, bueno, los mosquitos, tengo un poco de excepción ahí, y garrapatas desde la... Pero, no, pero digo, ostras, pues pues aparto el insecto, ¿no? Pues con una cajita, con las manos, a mí que no me da tal, pero como que he ido cultivando a base de trabajar en la naturaleza, desde la naturaleza, desde apreciar el detalle, incluso a lo mejor, pues irte, cuando vas a hacer alguna cosa, ir con lupas, ¿no? Entonces te llevas una lupa y a través de explorar, invitar a las personas a que exploremos como niñas y como niños, empezamos a despertar esa curiosidad. Y desde esa curiosidad siento que nace como el respeto, ¿no? Y la conciencia de la vida, de la Y la grandeza de la ternura. vida, pero en lo pequeño, ¿no? Y como dice Natalia, mirando por primera vez ejemplos prácticos de cultivar, es observar, pero con ternura, ¿no? Mm. Como suelen hacerlo los niños, o también reconocer esas cosas que recibimos de todo lo que no habla, ¿sí? La luz desde el sol o la sensación de calma de ese árbol que está en un sitio concreto, ¿sí? Después, y en relación también a esto, están lo que llamamos círculos de cuidado. Yo cuido, tú cuidas, nos cuidamos, cómo la naturaleza cuida de uno y uno cuida también de la naturaleza, ayuda a cultivar esos aspectos relacionados con la compasión y la bondad. Y sobre todo empezando un poco por dónde pisamos, ¿no? Para que de alguna forma podamos tomar diferentes ángulos de conciencia, incluso a lo mejor, por ejemplo, con lo que hacíamos del ejercicio de testigos, pues viendo al otro, por ejemplo, con los ojos de la tierra, ¿sí? Hay aquí un montón de ejercicios, nosotros trabajamos a lo mejor con algunos que consisten en ponerse las gafas durante una expedición, pero por un día llevar las gafas, por ejemplo, de los ancestros para vivir ese día o de los seres no humanos, ¿sí? O del que todavía no ha nacido, o incluso en este caso, pues de la tierra misma, ¿no? Y ahora te hemos dado nada eso, solamente un par de ejemplos, pero para que veáis que se puede desarrollar en la práctica y no solamente a nivel conceptual. Incluso en pequeñas salidas en un parque, Ujú, no te tienes que ir a los Pirineos para ver ujú, esto, ¿no? Puedes salir al parque y ponerte las gafas. Imagínate que eres un escarabajo, yo qué sé, elige tú qué ser quieres ser, ¿cómo verías ujú, esto? Entonces hay estas dos vertientes en lo que planteas, lo relacional entre humanos, que creo que un contexto en la naturaleza permite pues fomentar la responsabilidad individual y grupal, ¿no? Y nos cuidamos porque nos necesitamos, sobre todo en contextos más de expedición, de estar más inmersos en la naturaleza, ¿no? Y desde lo medioambiental, porque las personas solo cuidamos aquello que conocemos, aquello con lo que vinculamos. Entonces, a raíz de exponer a las personas a la naturaleza, se genera este vínculo y de este vínculo se genera el cuidado, ¿no? ujú. Pero lo mismo podríamos hablar un montón sobre esto. Hemos Y prometido una pildorita, sí, Natalia, de vamos hecho, a... sí, vamos a ir cerrando. Queríamos agradeceros mucho estar aquí. Suponemos y esperamos que os quedáis con ganas de más y eso es fantástico. Es una tapita, una pildorita. Nos encanta hacer estos espacios, nos encantará hacerlo. No somos muy buenas todavía con comunicarnos con el mundo exterior, pero el recoger también vuestros feedback, os mandaré un formulario, ¿vale? Para recoger vuestro feedback donde también podéis compartir temáticas que os gustaría y a lo largo de, ahora empieza el verano, pero bueno, a lo largo de cuando empiece septiembre, pues empezaremos a hacer esto de forma más regular, ¿vale? Y bueno, y hay diferentes espacios, ¿no? Donde podemos hacer esta conexión, pues a partir de otoño
impulsaremos una comunidad virtual para acercar a las personas a la naturaleza, que lo hacemos a través de los 5 elementos, de la teoría china de los 5 elementos, donde cada X tiempo, cada 2 semanas, conectamos con un elemento. Pues así se conecta, ¿no? O bueno, en agosto tenemos una formación en Galicia, en terapia de la naturaleza, y nada, iremos haciendo pues este tipo de instancias para que podáis estar conectadas. Os dejo 2 links aquí en el chat. Uno es el de la newsletter por si no estáis inscritos, por si queréis, para aseguraros que os llegan pues nuestras noticias. Y os dejo un formulario que os lo mandaré también por email, pero bueno, os lo dejo por aquí por si queréis abrir el link, por si queréis compartir un poco vuestro feedback para escuchar también, pues eso, qué os interesa y qué os gusta y cómo podemos seguir nutriéndonos como comunidad, ¿no? De personas ahí interesadas en esto. Así que nada, muchas gracias y nada, que la naturaleza vaya en vosotras. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. Gracias por estar. Gracias, Gracias. un placer.